Hola chicos, hola chicas, mis queridos talentosos y talentosas, ¿cómo estáis? Muy bien, pues os doy de nuevo la bienvenida al canal de la Escuela Online de Numerología del Talento y en esta ocasión vamos a ver el significado del planeta Mercurio dentro de nuestra carta natal según la astrología evolutiva. Hace unas semanas publiqué el vídeo del significado del Sol y de la Luna dentro de nuestra carta natal. Te los voy a dejar en la caja de descripción para que les puedas echar un vistazo. En este vídeo vamos a ver algunas generalidades básicas de este planeta maravilloso dentro de nuestra carta natal y próximamente subiré el vídeo de Mercurio en cada uno de los signos. Así que si no te los quieres perder, suscríbete y activa el clic de la campanita para que YouTube te avise cuando todo ese contenido esté disponible. Bien, vamos a ver algunas de las características y de las generalidades de este planeta Mercurio dentro de la carta astral y hacia el final del vídeo haremos una serie de puntualizaciones en relación a cómo se comporta el planeta Mercurio dentro de los signos de fuego, de tierra, de aire y de agua, ¿sí? No obstante, ya os digo que próximamente subiré el contenido de Mercurio en cada uno de los signos, dando ya información un poquito más precisa, ¿vale? Pero claro, antes de eso tenemos que entender el planeta Mercurio, porque si no, en fin, nos vamos a perder un poquito. Así que bueno, el planeta Mercurio, ¿sí? Muy interesante. El planeta Mercurio, de alguna manera, en toda carta natal, representa la manera en la que nosotros, digamos, aprendemos, conocemos el entorno, ¿sí? Y sobre todo, asimilamos, o por lo menos recopilamos, recogemos, digamos, la información que se encuentra en ese entorno. Cuando hablé del Sol en el signo de Géminis también hace unos días, hablaba precisamente de este tipo de conceptos, ¿no? En la medida en que nosotros, fíjate, salíamos del vientre de mamá y ya nos empezábamos a volver un poquito independientes, es decir, ya crecíamos y abandonamos un poquito los territorios de mamá, bueno, pues, ¿qué es lo que hay más allá de mamá? Más allá de la luna. Bueno, pues está el entorno cercano, ¿sí? Y esto es muy interesante de observar, fundamentalmente porque ya el niño, nosotros, ya empezamos a identificar que más allá de mamá, bueno, pues hay una realidad, hay más gente, ¿no? Y, bueno, pues hay una serie de cosas que están ahí en el mundo y yo tengo que aprender cómo funcionan esas cosas, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, pues para poder empezar a funcionar por mí mismo en el mundo, ¿sí? Entonces, claro, Mercurio representa cómo yo capto esa información, cómo yo proceso mentalmente esa información que me da el interactuar con ese entorno y, bueno, sobre todo, vengo a desarrollar un estilo de comunicarme con todo aquello que me rodea, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo tengas, es decir, de en qué signo tengas tu Mercurio natal, tu estilo de comunicación, ¿sí? De aprendizaje de lo del entorno y de comunicación, bueno, pues será de una manera o de otra, ¿sí? Comunicación, ¿sí? Sí. Y sobre todo, el compartir, digamos, información, ¿sí? Tú compartirás información, digamos, en base a cómo tú comprendas esa información y cómo tú te veas capaz de transmitir esa información más allá de ti. Y esto es muy geminiano, sí. En este sentido, bueno, pues ya sabéis que Mercurio tiene o rige dos signos, Géminis y Virgo, ¿sí? Y esto, bueno, pues hace alusión precisamente a Géminis, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, cuando tenemos el planeta Mercurio bien aspectado dentro de nuestra carta natal, ¿sí? Es decir, lo ok, vamos a decirlo así, vamos a ver personas que, bueno, pues se comunican de una manera fluida, personas que pueden ser grandes oradores, grandes comunicadores, grandes vendedores, personas que tienen grandes habilidades de persuasión con la palabra, por ejemplo. La verdad es que esto es un verdadero puntazo. Luego son personas que tienen grandes habilidades intelectuales, personas que tienen mucha agilidad mental, personas que, bueno, pues tienen una capacidad deductiva verdaderamente maravillosa, personas que, pues bueno, tienen una sana curiosidad por todo, personas que no dejan de aprender, ¿sí? Todo eso sería lo buen rollero, ¿sí? Lo no tan buen rollero, es decir, vamos a ponerlo así, lo que hay que trabajar, ¿sí? Si nuestro Mercurio, bueno, pues de alguna manera está
un poquito flojo, o está siendo mal aspectado, o tiene, digamos, algún tipo de bloqueo por algún aspecto astrológico que tensa un poquito a nuestro Mercurio. Por ejemplo, puede haber una tendencia a la falta de objetividad. Un buen Mercurio, que no lo he dicho antes, es muy objetivo con la información. Es decir, esto es lo que yo estoy recogiendo, esto es lo que yo he averiguado, esto es lo que yo he procesado, ¿no? Y así te lo presento. Un Mercurio mal aspectado, por ejemplo, va a dar personas que, bueno, pues tiñen mucho la información de su propia percepción personal, por ejemplo. Luego también vamos a ver personas que pierden mucho el foco de lo que quieren decir, se dispersan mentalmente, no son claras a la hora de hablar. Pueden incluso, digamos, ya cuando el aspecto se degrada mucho, dar personas que tienden compulsivamente a mentir, o a estafar, o a inventar, o a no ser claros con las palabras, por ejemplo. Es decir, utilizan una serie de, bueno, pues, estilo de comunicación, mejor dicho, que, bueno, pues podría ser, digamos, un poquito más honesto. Entonces, bueno, esto es algo que, bueno, pues también podemos observar, y que no significa que todas las personas que tienen un Mercurio afligido por alguna causa sean mentirosas, pero sí que es cierto que el procesar la información es posible que sea un proceso lento, sea un proceso que encuentre algún tipo de dificultad. Puede haber, digamos, algún tipo de problema a la hora de hablar, a la hora de expresarse, a la hora de, bueno, pues sí, Sí, fíjate, incluso personas que mentalmente son como muy reservadas, personas que, bueno, que viven mucho en su mente, también es muy interesante esto, ¿sí? Así que, bueno, dependiendo de la naturaleza del signo donde ese Mercurio se encuentre y de los aspectos que reciba, bueno, pues vamos a ver más potenciadas unas características u otras, ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo, Mercurio está domiciliado bastante bien en Géminis y en Virgo, ¿sí? Géminis es un signo que fomenta mucho la curiosidad, que fomenta mucho el compartir la información, que fomenta mucho, digamos, el aprendizaje de todo lo que se le pueda ocurrir, de todo aquello que mentalmente le resulte estimulante, por ejemplo, ¿no? El Mercurio de Virgo es un Mercurio, digamos, un poquito menos ágil, pero más profundo. Virgo es un signo de tierra, mientras que Géminis es un signo de aire. Entonces, el Mercurio de Virgo tiende a ser mucho más analítico, a quedarse más con los detalles de la información, a investigar un poquito más profundo en aquello que le interesa, en organizar la información, todo este tipo de detalles que caracterizan también al signo de Virgo. Entonces vamos a ver diferentes tipos de, vamos a decirlo así, de mente, ¿no? Es decir, en Géminis, por ejemplo, un Mercurio en Géminis, vamos a ver personas con una agilidad mental muy bestia, ¿sí? En cambio, por ejemplo, unas personas con Mercurio en el signo de Virgo, vamos a ver personas que en este sentido, bueno, pues se toman mucho más tiempo, ¿no? A la hora de procesar la información, analizarla, estudiarla más profundamente, ¿no? Sacar conclusiones más respetando más el tiempo. Esto es muy interesante de observar, ¿sí? Así que, bueno, eso es súper interesante. Y luego, a ver, que sí que lo estáis esperando desde que lo he dicho. Por ejemplo, para los signos de fuego, bueno, si tú tienes el Mercurio en un signo de fuego, ¿cómo es tu estilo de comunicación? Pues tu estilo de comunicación pues es pasional, es, es muy llamativo, es muy espontáneo, ¿sí? Todo esto, evidentemente, se aplica también a tu manera de procesar la información. Yo pienso algo y enseguida la comunico, ¿no? Yo enseguida lo que se me pasa por la cabeza a lo mejor no conoce filtro, ¿no? Y entonces, ¡pum!, ¿no? Mi entusiasmo, ¿no? me lleva, ¿no? a poder comunicarme, ¿no? Entonces es un estilo de pensamiento muy rápido, que de alguna manera, bueno, pues puede dar mucho rédito, pero luego también en ocasiones puede dar algún tipo de problema, ¿vale? Porque si no te piensas bien las cosas, porque tu pensamiento es instantáneo, inmediato, bueno, pues lógicamente eso te puede traer algún tipo de pequeña movida, ¿no?
Bueno, luego, por ejemplo, tenemos los signos de tierra. ¿Cuál es el estilo de comunicación, por ejemplo, y de pensamiento también de las personas con Mercurio en signos de tierra? Tauro, Virgo y Capricornio. Bueno, pues es un estilo, digamos, mucho más pausado que el estilo de comunicación de los signos de fuego y de los signos de aire, por cierto. Es, digamos, como mucho más serio, ¿no? Es un estilo como más seco a la hora de transmitir la información, ¿sí? Esto no significa necesariamente que sea desagradable, pero sí que es cierto como que te impacta más, ¿sabes? Que como que lo que digo es lo que digo y se acabó, ¿sabes? Ahí sí que ves un poco como lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, pues es un estilo de pensamiento, por ejemplo, que se toma su tiempo, ¿no? Para procesar bien las cosas. Por ejemplo, Mercurio en Virgo, te lo acabo de comentar, es algo muy interesante, es decir, no puedo estar prestando atención a los detalles si voy a toda leche, ¿sabes? Es decir, bueno, para poder sacar mis deducciones, mis razonamientos, mis conclusiones, todo esto que es muy de tierra, ¿no? En este aspecto, bueno, pues necesito tomarme mi espacio, ¿sí? Y esto es algo muy interesante. Y luego los signos de tierra también necesitan contrastar la información que manejan. Bien, entonces vas a ver, bueno, pues que esta información, antes yo de poder soltarla libremente, necesito, bueno, pues asegurarme, que esto es algo muy típico de los signos de tierra, que sea cierta, que sea veraz, que sea verídica, que sea fidedigna, todo este tipo de cosas que para los signos de tierra es muy importante. Bien, bueno, por otra parte, los signos de aire, ¿cómo es el estilo de comunicación, el estilo también de aprender del entorno y de interactuar con el entorno? Bueno, pues es un estilo de comunicación muy dinámico, que siempre busca la interacción con el otro, que siempre busca, bueno, pues compartir la información a tope, ¿sí? Luego, por ejemplo, esto es algo muy de Géminis, ¿no? Géminis siempre está hablando con todo el mundo, necesita comunicar como impulsivamente, o sea, es que forma parte de su mayor luz. Y entonces, si Mercurio está en Géminis, signo de aire, estas características las vamos a ver muy acentuadas, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos el Sol en el signo de Libra, Mercurio en el signo de Libra, vamos a observar personas que necesitan llegar al otro, necesitan llegar a acuerdos con el otro, necesito hacerme entender con el otro, necesito aprender de lo que el otro quiere, ¿sí? Entonces, bueno, ya lo profundizaremos, ¿no? Pero al final estoy buscando como la sinergia siempre con el otro, el acuerdo con el otro, es decir, sí, como llegar al final, ¿no? a poder encontrar, digamos, un punto de conexión mental con el otro, porque los signos de aire son mentales, ¿no? Y Mercurio rige también la mentalidad, rige también cómo yo aprendo, y para eso necesito tener la mente activa, ¿sí? Entonces, bueno, el estilo de comunicación de los signos de aire, en este caso, es un estilo, digamos, como muy ágil también, en ese sentido sí que se parece un poquito a los de fuego. A lo mejor no es tan pasional, pero sí que es como muy fluido, ¿sí? Entonces, bueno, ahí viene, digamos, el tema. Además, los signos de aire tienen la característica de que al ser mentales, y Mercurio rige la mente, son capaces de facilitar que las conversaciones fluyan muy fácilmente. Y esto es súper interesante, porque de esa manera Mercurio, que se siente muy cómodo en los signos de aire, puede hacer que las cosas se resuelvan fácilmente, si nos podemos llegar a entender, si nos podemos llegar a comprender. Y esto es interesante, ¿sí? Así que bueno, ya lo vamos viendo en cada uno de los signos que publicaré próximamente, ¿sí? Y bueno, Mercurio en los signos de agua, la verdad es que tiene muy mala fama. Y yo no entiendo por qué. Porque sí que es cierto que siendo Mercurio un planeta que rige, digamos, el escenario más mental, el agua que se mueve más en lo emocional, bueno, pues ahí habría que hacer un trabajo un poquito más dedicado, un poquito con más atención, ¿no? Un poquito que vaya más al detalle, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el mejor estilo de comunicación de Mercurio en los signos de agua en general, ¿no? Claro,
aquí el desafío está en yo siento mucho y cómo yo proceso toda esa información mentalmente, porque hay veces que no sé ni lo que siento, entonces si no sé lo que siento, me es muy difícil transmitirlo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que el estilo de comunicación de las personas que tenemos un Mercurio en el signo de agua tiene que ser siempre, digamos, a ver cómo te digo, a través de, digamos, es un estilo como intuitivo, ¿sabes lo que te quiero decir? Es un poco como que nos queremos asegurar también, en este sentido, que mi emoción, que de alguna manera también está impregnando la manera en la que te estoy contando las cosas, ¿no? Te está llegando, ¿no? Y si tú realmente estás entendiendo o estás percibiendo eso, ¿no? Entonces, claro, para nosotros, las personas con Mercurio en signos de agua, a veces resulta como muy confuso, como un poquito difícil separar lo que es meramente emocional mío de lo que realmente es objetivo. Y claro, como os he comentado antes, un buen Mercurio es objetivo, ¿sí? Por eso muchas veces un Mercurio no se siente del todo bien en signos de agua según la astrología clásica, ¿vale? Entonces, bueno, sí que el estilo de comunicación es muchísimo más subjetivo que a lo mejor en otros signos, pero aquí yo creo que también está un poco la magia de Mercurio en los signos de agua. Cuando las personas que tenemos Mercurio en signos de agua, digamos, sabemos dejar de estar difusas mentalmente, sabemos lo que queremos decir porque no dejamos que las emociones nos entorpezcan, es decir, las tenemos en cuenta, pero no dejamos que interfieran continuamente en lo que queremos transmitir, y en este sentido también encontramos métodos, fórmulas, metodologías, caminos para expresar todo aquello que pensamos, ¿sí? Y esto se hace muy bien a través de cualquier tipo de arte. Es un estilo de comunicación también que es como muy artístico, es decir, te lo voy a decir con una canción, o te lo voy a escribir en un poema, por ejemplo, ¿no? Ya que Mercurio también rige todo lo que es el tema de la escritura y de la expresión, ¿sí? Entonces, escritura y cualquier tipo de expresión, ¿sí? Entonces, la expresión artística en las personas con Mercurio en signos de agua, bueno, pues puede ser así. Por ejemplo, te lo voy a contar con un ejemplo, te lo voy a contar con una metáfora, ¿sí? Y entonces, bueno, pues ahí nos llevamos a la gente a bueno, pues a una imagen, sí, a una idea que pueda explicar todo lo que nosotros sentimos. Sería, digamos, algo muy a trabajar con Mercurio en signos de agua, ¿sí? Pero todo esto hay que trabajarlo, porque hay veces que yo me levanto y digo, yo no sé ni quién soy, ¿sabes? Entonces, bueno, en fin. Bueno, hemos visto algunas de las características más esenciales de Mercurio, pero lógicamente hay muchísima más información. Así que, bueno, me gustaría que en la medida que os interese este tema me lo dejéis en los comentarios y haré una segunda parte del planeta Mercurio explicando ampliamente su significado, ampliando, digamos, incluso la mitología de Mercurio, que la verdad es que es muy interesante también. Y ni que decir tiene que, como os he comentado antes, también a lo largo de los próximos días subiré este contenido para el Mercurio de cada signo. O sea, va a haber 12 vídeos en relación a Mercurio en cada signo, así que bueno, me espera bastante trabajo por delante, espero hacerme entender desde Mercurio en mi signo de Piscis. a ver cómo lo consigo, pero bueno, déjame en la caja de comentarios cómo ves toda esta información, si has resonado también con algunas de las cosas que aquí he ido comentando, si tú también has observado que en tu carta natal pues tienes a tu Mercurio muy bien aspectado, por ejemplo, bueno, pues que tienes un buen Mercurio porque resulta que tienes un trígono por ejemplo a Júpiter o lo tienes en Virgo y en un sextil a tu Sol, por ejemplo, que sería algo muy interesante, ¿no? O en cambio, bueno, pues si tu Mercurio lo tienes en un signo de agua y resulta que le está haciendo, digamos, una oposición el Plutón, por ejemplo, o bueno, o Saturno está en conjunción, ¿no? Con lo que a lo mejor, bueno, pues hay ahí algún tipo de dificultad o de resistencia o de restricción a la hora de comunicarte, de expresarte, bueno, este tipo de cositas que, bueno, al fin y al cabo los aspectos están para ser trabajados, para ser incorporados con conciencia.
desde la práctica y sobre todo desde, bueno, pues esto es una característica que rige mi existencia y que en la medida en que yo me la trabajo, yo también aprendo mucho de mí mismo, ¿sí? También os digo, no existen, bajo mi punto de vista, cielos perfectos, ¿sí? Es decir, bueno, pues mira, si te toca un Mercurio retrógrado, por ejemplo, que ya hablaré de Mercurio retrógrado en otro vídeo, bueno, pues tendrás que aprender a aprovechar la fuerza también de ese Mercurio retrógrado en tu cielo, ¿sí? Entonces vamos a dejar de tenerle miedo, digamos, a los aspectos complicados a Mercurio, o a Marte, o a Venus, o a Júpiter, a todos los planetas, y vamos a empezar también a ver el potencial que guarda cada uno de ellos, ¿no? Y el potencial de aprendizaje de Mercurio es absolutamente maravilloso si sabemos cómo entrenarlo. Así que, bueno, todos los cielos llevan sus desafíos. Así que, bueno, cuéntame los tuyos en la caja de comentarios que te estaré leyendo. En fin, chicos, chicas, ya hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias a todos y a todas por seguir en el canal. Próximamente más contenido de numerología, astrología y consciencia aquí en el canal de la Escuela Online de Numerología del Talento. ¿Vale? Nos vemos, chicos. Chao, chao.